Vamos a hablar de salud mental porque hay un asunto que nos preocupa. Miren, más de 4.000 personas se quitaron la vida en España durante 2023. Fueron 556 más que 4 años antes y los psicólogos advierten de que la cifra de suicidios no para de crecer, que las administraciones deben tomar medidas, hacerlo además de manera urgente. Con nosotros está Felipe Lagarejo, es portavoz del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Felipe, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Ustedes hacen esa advertencia, esa llamada de atención a las administraciones públicas. Es que los suicidios siguen creciendo año tras año y hay que hacer algo, ¿no? ¿Se ha podido establecer unas razones? ¿Han podido ustedes analizar el porqué de esta realidad? Muambita es la palabra esperanza, que significa esperanza, es una palabra clave que ya veremos después por qué. Pero bueno, en el sentido, a ver, el fenómeno del suicidio es un acto complejo y multicausal, obedece a muchas causas, ¿no? Hay que estudiarlas, pero para ello se necesita un presupuesto, se necesita un apoyo institucional que es el que no tienen los propios científicos y los propios técnicos y profesionales que nos dedicamos a ello, ¿no? Porque ni tan siquiera hay un plan de prevención. Si tú me preguntas por las causas, está claro que tienen que ser causas culturales, porque mira, anteriormente el suicidio está subiendo exponencialmente año tras año. Quiere decir que la cultura también va cambiando año tras año a una manera muy rápida. Después en otras culturas, en otros espacios, en otros países, pues no existe el suicidio en el grado como el que existen en las sociedades occidentales. O sea que esto tiene que ver, este crecimiento, con las sociedades, con el conjunto de cultural de las sociedades en sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué sociedades tenemos, a mi entender, un poquito ahora que no teníamos antes? Tenemos sociedades pues más complejas y deficitarias. Tenemos sociedades sin una proyección de futuro. Antes, cuando yo estudiaba, o si yo tenía una carrera, era garante de que Ahora mismo hay gente, chavales, jóvenes, que tienen 2, 3 carreras, un máster y están poniendo copas, que no, con todo el respeto que significa poner copas, pero no para lo que ellos Para lo estudian. que se han formado. Después es una sociedad excesivamente hedonista. O sea, yo estaba viniendo ahora y estaba yendo a hablar a un compañero. Antes, claro, la droga venía por la vena o por... Ahora viene en la vista está nuestra droga, en los clics, el me gusta, todo eso genera un poder que después es irrisorio, después es mágico, no es real, y eso lo que nos genera es frustración. Entonces, es unido después también a que las sociedades mucho más complejas. Ahora, antes, yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero antes los hombres y las mujeres vivíamos, cada uno tenía su función, era así. Hoy en día es muy complejo para una mujer vivir porque y lo mismo que para un hombre, tenemos que tener muchos conceptos que antes, es decir, todo se nos complica. Yo creo entender que por ahí va, y de hecho el número de adolescentes se ha duplicado en este año 2022. El año pasado se duplicó el número de niños, el 50% más, y este año tenemos que ver el 50% más de menores. En chavalas, en chicas a adolescentes, hemos pasado de 97 a 117. Que tratan de quitarse la vida. El 25% de los jóvenes ha tenido alguna idea suicida. ¿Eso es una sociedad moderna y avanzada de las que nos quieren vender nuestros gobernantes? No. Dista mucho de eso. Tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Y qué es lo que plantearían ustedes? Porque claro, durante mucho tiempo han hablado del déficit de profesionales de la psicología, han planteado, por ejemplo, que puedan existir en los centros de salud. Si miramos las cifras comparadas las de España con las de los países que nos rodean, la media europea, pues tenemos muchos menos psicólogos por 100.000 habitantes que, por ejemplo, lo que existe en nuestro entorno, ¿no? Mucho menos, son irrisorias. ¿Qué se puede hacer? Son irrisorias. Mientras Inglaterra tiene 50 psicólogos por 100.000 habitantes, los países nórdicos 70, la media europea está en 20, España y Canarias está a la cabeza porque es la que más tiene, en la cantidad irrisoria de 6,7 psicólogos por 100.000 habitantes. Partiendo de ahí, todos los planes que tú quieras, porque claro, es curioso, ¿no? Se hacen los planes magníficos del Gobierno de Canarias, incluso tiene un plan de hace mucho tiempo que sobre el papel lo aguanta todo, es muy bonito, pero después a la hora de llevarlo a la realidad, empecemos por la base. ¿Quién va a llevar ese plan a la realidad si no hay psicólogos? Lo primero que tenemos que hacer, si alguien quiere establecer un plan o queremos hacer algo, es decir, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Cuánto va a costar eso? Es decir, todo eso no, aquí se sacan los planes, se trabaja muy bien desde los despachos, pero después la realidad es que la gente sigue muriendo, la realidad es que el sufrimiento sigue siendo desmesurado y aquí no se soluciona, porque todos son medidas efectistas. Hasta el 0,24 es una medida efectista. Es una medida efectista tanto y cuanto
El 024, a ver, todos los recursos que se hagan, bienvenidos seas, aunque sean pocos, porque en este tema, bienvenidos seas. ¿Qué falla con ese teléfono? 260.000 llamadas ha atendido en el tiempo que lleva en funcionamiento. Claro, pues eso es lo que tienen que preguntarse. ¿Qué es lo que falla? Pues mira, vamos a ver, el 024 primero es una medida efectista que se ha creado sin el consenso de los técnicos y los profesionales que pudieran dar una orientación. No tiene un aval científico de seguridad y validez para poder prever qué eficacia podía tener a corto, medio y largo plazo. De hecho, si hablamos de la eficacia, en los 2 años que lleva no ha conseguido rebajar ni en un solo caso las muertes por suicidio, sino que lo ha aumentado. El año 2021 ha habido un 1,6% más de suicidios y el año 2022, con 233 suicidios más, un 6,7%. Algo está pasando, algo está pasando. ¿Por qué? Porque el 024 está muy bien, independientemente que otra de las quejas que hacemos es que ese número debería estar atendido por profesionales, psicólogos profesionales y no telefonistas con un curso, pero bueno, eso es otra cosa. De entrada vamos a suponer que sí que te quita ese síndrome presuicidal, esa idea suicida que tienes. Pero después, ¿dónde te remite? Si las listas de esperas están entre 1 mes y 6 meses, ¿después qué hacemos? Porque todos sabemos que detrás de ese síndrome presuicidal, que se puede quitar, no es muy complicado si se sabe cómo, pero detrás de cada síndrome presuicidal hay un conflicto vital. Y ese conflicto vital solamente se puede resolver entre la persona y una buena terapia con un buen profesional. Y eso es lo que carece ahora mismo el Gobierno de Canarias y todos los gobiernos. No están capacitados para hacer un abordaje psicopedagógico del suicidio por 2 razones fundamentales. Salud mental no está capacitada por 2 razones. Primero, por la escasez de profesionales, que ya lo hemos hablado. Tienen que poner profesionales si quieren que su estrategia funcione mínimamente. Lo demás son todo agua de borrajas. Y segundo, están muy orientados al psicofármaco. Y todos sabemos que el suicidio no se cura con una pastilla. Es decir, tú vas al médico de cabecera a solicitar porque estás mal emocionalmente y lo primero que te hacen es que te empastillan porque los buenos profesionales que son no pueden hacer otra cosa. Y una medicación que me imagino que en el momento que se retire puede quizás tener un efecto rebote, ¿no? O dar... Si no, pues lléveme la contraria, pero me refiero que a lo mejor da una sensación de falsa seguridad y cuando se retira esa medicación puede la persona terminar quitándose la vida. Quedémonos en que no sana una medicación no sana una neurosis. Todos sabemos que el 99% de las neurosis, que son las que nos causan nuestro malestar y las que nos pueden llevar al suicidio, cursan sin ninguna complicación y sin necesidad de tomar ningún tipo de fármacos con una buena terapia psicológica. Pues apliquemos eso, porque el 024, entre otras cosas, lo que genera es la desesperanza, lo que hemos dicho la primera palabra en la que ha empezado el programa, desesperanza. ¿Por qué? Porque si tú vas a un número telefónico, allí te quitan el síndrome presuicidal, te dicen que te van a atender, pero después esa ayuda no llega. Al final, el núcleo clave de un suicida es la desesperanza. Lo que le generas es más desesperanza. De hecho, hay estudios que ya están enfocando contra la contrariedad de este tipo de medidas, que pueden ser inclusive perjudiciales. Lo que tenemos que hacer, a mi entender, porque hoy en día necesitamos saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Hoy en día, para tú poder ser atendido, tienes que ir o bien a tu médico de cabecera o bien a urgencias, y allí te tardarán entre 1 y 6 meses, depende de la provincia, depende del sitio, ¿vale? ¿Qué es lo que yo propongo en base a todos los conocimientos técnicos y profesionales que tenemos con la gente que estamos atendiendo directamente a estas personas? Pues mira, la primera, dotar en cada centro de salud, cada centro primario de salud, de un psicólogo, que las personas que vayan con un problema emocional no tengan por qué acudir a un médico de cabecera, sino que vayan directamente a su psicólogo y que en un par de días puedan ser atendidos en todos los centros. Segundo, generar espacios donde podamos desarrollar actividades más creativas, más deportivas. ¿Para qué? No tan orientadas hacia la competencia, sino más orientadas hacia el compartir, porque si generamos espacios educativos, si generamos espacios laborales, como aquí, generamos espacios sociales, donde podamos tener más empatía, donde podamos atendernos los unos a los otros, estamos preveniendo el suicidio. Y la tercera causa, y la tercera aplicación fundamental es desenganchar, desinstalar el suicidio de una vez por todas de salud mental, porque ya hemos dicho que salud mental no puede, y generar un grupo de psicólogos propios, específicos para el suicidio, de tal manera que cuando vaya alguien a salud mental por un intento de suicidio, cuando alguien lo recoja la policía porque se haya intentado tirar de un puente, se lleve inmediatamente a este grupo y este grupo lo puede hacer, y en este grupo con una operación matemática
los gobernantes si quieren oír, porque es que esto se puede hacer porque lo hemos hecho en La Laguna y instauramos un proyecto de prevención del suicidio y fue importante, no podemos comprobarlo porque no tenemos datos objetivos que puedan hacer un estudio fiable porque no había la economía, pero sí sabemos la repercusión social tan buena que ha tenido. Se puede llevar a cabo y con muy poco personal. Bueno, lo único que hace falta es voluntad. Un mensaje que ha quedado perfectamente claro, nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos que nos lo haya explicado. Esperemos que se pongan las medidas necesarias para terminar con esas cifras, 4.200 personas que se quitaron la vida en España el año pasado. Felipe Lagarejo, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes una vez más por amplificar este medio y como siempre hacer a poco en un segundo solamente de lo que dicta la Organización Mundial de la Salud para estos casos, que siempre decir a las personas que están pasando por ahí los recursos que tienen. Ahora mismo pues que lo hablen con sus compañeros, que lo hablen con su familia, que acudan al médico de cabecera, que acudan a los servicios de urgencia, que acudan al Colegio de Psicología de Santa Cruz, que les darán un profesional y si no tienen medios económicos van a ser atendidos porque esto es algo pasajero y se puede curar al 100%. Que hablen y que lo comuniquen y que pidan ayuda. Importante, esa petición de ayuda también siempre que sea posible. Felipe Lagarejo, gracias por habernos acompañado. A ustedes. Buenos días.